Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy. El tema que involucra tratar el día de hoy es la revisión del análisis y a su vez el impacto del macroambiente externo, el análisis PESTEL, sobre la influencia que ejerce hacia el ambiente interno de una empresa. Nuevamente, hoy vamos a enfocarnos en revisar información sobre el análisis y el impacto que se genera en el macroambiente externo y las variables que forman el macroambiente externo, es decir, el análisis PESTEL, el aspecto político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Vamos a ver cómo es que estas variables del macroambiente externo ejercen cierto grado de influencia, generando consigo oportunidades o amenazas hacia el ambiente interno de una compañía. Mi nombre es José Gerardo Podestá, lo voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que conozcan un poco más de mí. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en instituciones licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, comenzamos. Tal como mencionamos hace un instante, el punto principal sobre el cual vamos a trabajar hoy es, en primer lugar, identificar cuáles son las variables del macroambiente externo. Vamos a ver cómo es que se comporta cada una de estas variables y el grado de influencia que puede generar sobre el ambiente interno de una empresa. Vamos a ver que estas variables, a medida que van de una u otra forma viéndose afectadas producto de la coyuntura global, van a ir generando oportunidades o probablemente también amenazas para la actividad que desarrolla una empresa dentro de un entorno en particular. Así que lo primero que debemos tener en cuenta es que el análisis PESTEL, el análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal, el análisis del macroambiente externo, se encuentra dentro de la fase de planificación. ¿Ok? Se encuentra dentro de la fase de planificación o planeación dentro de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que toda empresa, para realizar actividad, necesita sí o sí enfocarse en 5 puntos principales. Las famosas fases del proceso administrativo, la fase de planeación o planificación, la fase de organización, la fase de integración o coordinación, cuarto, la fase de dirección y finalmente, número 5, la fase de control. Es en la fase de planeación o planificación donde la empresa desarrolla la construcción de una visión, una misión, valores, objetivos, metas, estrategias, tácticas. Y es también aquí donde la empresa desarrolla la construcción de un análisis PESTEL. Desarrolla también la evaluación del impacto que puede generarse a través de las 5 fuerzas de Porter. Dentro de la elaboración de esta fase de planificación, el plan de trabajo dentro de la empresa, en la fase número 1, la fase de planificación, nos lleva a revisar mucho más a fondo este cuadro, que viene a ser la imagen más representativa de todos los factores que pueden influenciar de manera directa o indirecta sobre el ambiente interno de una empresa. En primer lugar, al medio tenemos a la empresa, ¿ok? Al medio tenemos a la empresa. Todo lo que se encuentra aquí forma parte del ambiente interno. Todo lo que se encuentra dentro de la empresa obviamente está dentro del ambiente interno. ¿Y qué vamos a encontrar dentro del ambiente interno de una empresa? En primer lugar, dentro del ambiente interno de una empresa vamos a encontrar sus recursos humanos, los recursos financieros, los recursos tecnológicos y los recursos materiales. ¿Ok? Dentro del ambiente interno de una empresa vamos a encontrar, dentro de este círculo que ves aquí, dentro del ambiente interno de una empresa,
vamos a encontrar los recursos con los cuales cuenta esta empresa. Los recursos humanos, financieros, tecnológicos y recursos materiales. Aparte de los recursos, dentro de la empresa también vamos a encontrar los niveles jerárquicos que se evidencian a través del diseño organizacional, también llamado organigrama. Vamos a encontrar los niveles jerárquicos de alta dirección, las gerencias de mando medio y el personal de nivel operativo. Vamos a encontrar las diferentes áreas en las cuales se divide la compañía. Vamos a encontrar también dentro de esta empresa, en el ambiente interno, la infraestructura, ¿ok? La infraestructura, la parte externa de la compañía. Vamos a encontrar también dentro de ese ambiente interno el reglamento interno de trabajo, el manual de obligación y funciones, el MAPRO, el manual de procedimientos. Dentro del ambiente interno de una empresa también vamos a encontrar los diagramas de flujo para las diferentes operaciones o flujogramas, los planes de trabajo, los POA, el plan operativo anual, es decir, todo lo que se encuentra dentro del ambiente interno de una empresa es información que corresponde exclusivamente a dicha empresa, a dicha persona jurídica, ¿ok? Y es total responsabilidad de la empresa, del representante legal de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa tiene total control, ¿ok? La empresa tiene un total control sobre todo lo que se encuentre dentro de ese ambiente interno. La empresa podrá tomar decisiones en base a sus recursos. La empresa podrá tomar decisiones en base a sus niveles jerárquicos, en base a su diseño organizacional. Podrá tomar decisiones en base a sus procesos, procedimientos, en base a sus flujogramas, en base a su oferta comercial, etcétera. Todo esto se encuentra dentro del ambiente interno de una empresa. Y es aquí donde la empresa puede tomar decisiones sin ningún problema al 100%. ¿Y quién toma esas decisiones? El representante legal de la empresa. ¿Ok? El representante legal de la empresa. Es el que toma las decisiones dentro del ambiente interno de la empresa. Y aquí el control se da al 100%. Sin embargo, una empresa no puede participar sola en el mercado local, en el mercado internacional. Una empresa no puede participar sola de generar actividad comercial. Esta empresa necesita mantener una relación con variables que se encuentran fuera del ambiente interno. Pero aún así debemos tener en cuenta algo. Así como hemos hablado del ambiente interno de la empresa, también existe un ambiente externo. Solamente que ese ambiente externo se divide en dos, en microambiente externo y macroambiente externo. ¿Qué diferencia existe entre el microambiente externo y el macroambiente externo? Si ambos son parte del ambiente externo, ambos se encuentran fuera de la empresa, profesor. ¿Por qué esa división? Lo que sucede es que si bien es cierto, todas las variables que ves aquí del macroambiente externo y del microambiente externo se encuentran por fuera de tu empresa, fuera del ambiente interno, muchas de estas variables van a tener una relación directa, ¿ok? Una relación directa, una conexión muy estrecha con el ambiente interno de tu empresa. Y es aquí donde encontramos al microambiente externo. Se denomina microambiente porque está cercano, muy cerca, guarda una relación directa con el ambiente interno de la empresa. Pero, pese a formar una relación muy cercana, se considera externa porque se encuentra fuera del ambiente interno. ¿Quiénes forman parte de este microambiente externo? ¿Quiénes son las variables, los factores que participan dentro del microambiente externo? Que está por fuera del ambiente interno de la empresa, pero que guarda una relación directa, una relación muy cercana. Aquí tenemos, por ejemplo, a las variables que interactúan de forma directa con nuestra empresa. Por ejemplo, a los proveedores. Trabajan y participan directamente de la actividad comercial que genera nuestra empresa. Aparte de los proveedores, podemos tomar en cuenta también a nuestros intermediarios.
mayoristas, minoristas, distribuidores, canales de venta indirectos, físicos o virtuales, nuestros intermediarios para llegar al cliente final. El cliente, nuestro segmento de clientes, el mercado, también interactúa directamente con nosotros, pese a que se encuentra fuera del ambiente interno. Y también tenemos a la competencia, que igual se encuentra fuera del ambiente interno, pero guarda una relación directa con nuestra compañía. Es nuestro competidor. ¿Por qué hablamos del microambiente externo de manera muy especial? Porque estas variables que ves aquí, estos factores que son considerados el proveedor, los intermediarios, el mercado y la competencia, pese a que se encuentran por fuera del ambiente interno, en el ambiente externo, se encuentran considerados como parte del microambiente externo porque guardan una relación directa con nuestra compañía, es decir, podemos negociar con ellos. ¿Podemos negociar con nuestro proveedor? Claro que sí. ¿Podemos negociar con nuestros intermediarios? De todas formas. ¿Podemos negociar y encontrar una solución con nuestro segmento de clientes? Sí. ¿Puedo negociar e inclusive ponerme de acuerdo con la competencia? También. ¿Qué quiere decir? Si a nivel del ambiente interno el control que yo poseo es al 100%, a nivel del microambiente externo el control que yo puedo ejercer sobre estas variables puede llegar al 50% porque es negociable. ¿Ok? Si alguna de estas variables del microambiente externo empieza a generar un cambio, yo puedo negociar con cualquiera de estos factores. Genera un cambio a mi proveedor. ¿Por qué? Porque ahora abastece a más clientes y no tiene la cantidad o la disponibilidad de stock que necesito. Puedo negociar, puedo buscar una solución con el proveedor. Mis intermediarios no están realizando muchas ventas como deberían, no están distribuyendo mis productos. Puedo negociar con ellos. Puedo realizar un proceso de inversión en, digamos, campañas que permitan que mis intermediarios realicen mayor volumen de ventas. No me está yendo bien con el segmento de clientes. Puedo negociar con el cliente a través de ofertas, promociones, a través de una relación con este segmento de clientes que me permita nuevamente tener la acogida que poseía. E inclusive puedo negociar con mi competencia. Claro, de manera sana, ¿no? De manera legal, no para consolidar o fijar precios altos, convertirnos en un oligopolio y generar la mayor cantidad de ganancias posible a través de aprovecharnos, en este caso, del segmento de clientes, sino que puedo negociar con mi competencia para evitar hacernos daño a ambos a través de una estrategia comercial que termine agobiándonos, cansándonos y generando pérdidas. Tal vez poner algunas reglas de juego entre nosotros para competir de manera limpia. Estos factores o variables son las que están en el microambiente externo, ¿no? Los proveedores, intermediarios, el mercado y la competencia. Recuerda que a nivel de microambiente externo, no tienes el control al 100%, pero sin embargo, dado que son factores muy cercanos a tu empresa, puedes establecer un proceso de negociación. Y ahora nos vamos al aspecto más lejano, más distante, donde se encuentra el macroambiente externo. Y es aquí donde encontramos variables como la variable política, económica, sociocultural, tecnológica, ecológica, legal. Estos factores o variables que se encuentran en el macroambiente externo, es cierto que se encuentran fuera de nuestra empresa, por eso es externo. Pero ¿por qué se denomina macroambiente externo? ¿Por qué macro, profesor? Porque son distantes, porque son lejanas a nuestra empresa. Y además de ello, porque nosotros no podemos establecer ningún proceso de toma de decisiones o control al 100% como en el ambiente interno, y tampoco podemos establecer un proceso de negociación como en el microambiente externo. A este nivel, lo único que nos queda por hacer es adaptarnos. No podemos hacer nada más que adaptarnos al macroambiente externo.
No podemos hacer nada más que adaptarnos a ese macroambiente externo. Yo no puedo negociar con el manejo político que se ejerce dentro del país. Yo no puedo negociar con el gobierno buscando mejoras económicas para mi empresa, tampoco a nivel sociocultural, a nivel tecnológico, ecológico ni legal. Lo único que yo puedo hacer a este nivel es adaptarme. ¿Ok? Y son justamente estas las variables que forman el famoso análisis PESTEL: político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico, legal. O en alguna bibliografía vas a encontrar que se le denomina CEPTEL, ¿no? CEPTEL, prácticamente lo mismo: sociocultural, económico, político, tecnológico, ecológico, legal. Pero ¿cómo es que influyen estas variables o factores del macroambiente externo sobre el ambiente interno de mi empresa? Si bien es cierto, yo sé que no puedo tomar decisiones, sé que puedo terminar adaptándome a esos cambios, a esas variables. E inclusive puedo adaptarme no solamente en un contexto negativo, ¿no?, frente a una amenaza, sino que puede generar esto una oportunidad. Pero ¿de qué forma lo puedo ver? Por ejemplo, a nivel del ambiente político, ¿qué podemos hacer frente a nivel de un ambiente político que puede generar oportunidades o amenazas? Yo debo de identificar lo siguiente: el tipo de gobierno, el clima político, las tendencias electorales, ahora que estamos cerca de las elecciones, la política gubernamental, los conflictos políticos que hay en este momento, algunas iniciativas por parte del sector político, el ejecutivo y el legislativo, los bonos y los incentivos. Por ejemplo, si quisiera analizar en este preciso instante la variable del ambiente político y ver cómo es que esta variable influye sobre mi empresa, yo lo primero que debería hacer es identificar cuál es mi empresa, cuál es su función en el mercado, cuál es el bien o servicio que oferta al cliente, cuál es mi segmento de clientes. Teniendo en claro esa información, debo evaluar el impacto. Por ejemplo, ¿cuál es mi empresa? Profesor, yo tengo una empresa que se encarga de, por ejemplo, es una industria textil, ¿ok? Es una industria de tipo textil. Nosotros nos encargamos de trabajar en el rubro textil, sobre todo en la fabricación, en la elaboración de uniformes, no solamente para colegios, sino uniformes para todo tipo de servicio, ¿no? Uniformes de limpieza, uniformes para los hospitales. Trabajamos dentro de ese rubro. Muy bien, yo podría decirte. A nivel político, ¿qué es lo que sucede exactamente en este momento dentro de nuestro país? ¿Qué tendrás que hacer? Tendrás que describirme. Profesor, en este preciso instante nos encontramos bajo un gobierno que podríamos decir es un gobierno de transición, es un gobierno de transición, no es un gobierno con estabilidad. Nos encontramos ante un clima político bastante movido. Eso quiere decir que, dado que estamos en un gobierno de transición, no hay mucha certeza o certidumbre sobre las cosas que van a ocurrir a nivel político, las decisiones que se van a tomar. Por ende, el clima político está demasiado movido. Todo parece indicar que la cuarentena que se dio en los primeros 14 días para febrero se ha extendido hasta fines de febrero y probablemente, en base a los resultados que se han obtenido producto de investigación sobre el avance de COVID-19 en la pandemia, nos vayamos también a una cuarentena en el mes de marzo. En tendencias electorales, hay demasiada incertidumbre porque hay demasiadas tachas a candidatos presidenciales y al Congreso. Se habla de corrupción. A nivel de política gubernamental, el Estado está buscando recurrir a la empresa privada para que pueda contribuir, en este caso con generadores de oxígeno, plantas de oxígeno. Conflictos, todavía tenemos muchísimos conflictos en el ambiente político, profesor. No solamente con el tema de las vacunas, sino también con el tema de corrupción en la compra o adquisición de insumos o productos, insumos médicos.
Iniciativas en el ambiente político, profesor. Actualmente el Estado tiene como iniciativa política la entrega del bono de los 600 soles. No hay otra iniciativa, ni siquiera de inversión estatal. No hay tiempo, es un gobierno prácticamente solo de transición. Bonos, bueno, aparte de, en este caso, la iniciativa de entregar ese bono de 600 soles, hay otro tipo de bonos. ¿Cuáles son? El bono que ha salido ahora para los niños, profesor, que son menores de 2 años, que requieren, o bueno, pequeños, ¿no? Los bebés que van a recibir un bono especial en base a la iniciativa de que se utilice en la alimentación del menor. Van a existir también incentivos para las empresas privadas. Bueno, todo esto dentro del ambiente político, ¿cómo influye sobre mi empresa? Mi empresa se dedica al rubro textil. No es una prioridad en este momento y estamos en cuarentena. Así que, de una u otra forma, me afecta. Mi empresa está cerrada. Profesor, pero probablemente termine la cuarentena en febrero. Sí, pero también es muy probable que siga en el mes de marzo. Aparte, que el clima político está tan movido que es muy probable que se mantengan, en este caso, las sesiones de clase virtuales, para lo cual, dentro de mi industria de desarrollo de uniformes, quizás no voy a trabajar en base a una propuesta de uniformes escolares, pero sí probablemente vaya a tener que trabajar en base a uniformes para el sector de salud. Así que al menos ahí tengo un salvavidas. Profesor Bonos, mi empresa no recibe bonos, no es una micro ni pequeña empresa. Incentivos, no ha habido incentivos para este giro de negocio. Conflictos, no sé si invertir o no, porque en realidad, inclusive mi salida podría ser venderle al Estado, pero tal como está la situación en este momento, donde se han evaluado índices altos de corrupción en las ventas hacia el Estado, hacia la Policía Nacional, hacia instituciones gubernamentales, podría haberme también perjudicado. Así que la situación, al menos en el ambiente político, no juega a mi favor. Profesor, y si usted tuviera un negocio o una empresa en el rubro de, por ejemplo, deliveries o repartos, usted tiene un courier, sé, usted tiene un negocio como el de Olva, bueno, yo podría decir, gobierno, bueno, no me va a afectar de ninguna forma en este momento, pese a que es un gobierno de transición, ¿por qué? Las personas necesitan abastecerse de compras al menos básicas y para ello, ¿qué se requiere? Un servicio de entrega a domicilio. Así que nos vayamos o no a cuarentena, voy a tener trabajo. Tendencias electorales. Bueno, tendré que estar atento a las propuestas de los candidatos que se preocupen por este rubro, por este giro de negocio, ¿no? Personas que trabajan a nivel de centros de reparto, en couriers, si van a generar o no alguna propuesta que pueda beneficiar. A nivel de política gubernamental, este giro de negocio está regulado como formal. Conflictos, no hay muchos, sobre todo en este rubro. Iniciativas, probablemente se extienda la cuarentena, voy a seguir generando trabajo, voy a seguir generando ingresos. Bonos, difícilmente no hay un bono orientado a este tipo de persona. Incentivos, tampoco. Aún así, la situación o el panorama no es tan terrible. En el primer caso, evalué en el ambiente político amenaza. En este caso, estoy evaluando dentro del ambiente político una oportunidad. Profesor, en el ambiente económico, acá tengo que evaluar la tendencia del mercado. ¿En base a qué? La capacidad de compra del cliente. ¿Qué más debo evaluar? El tipo de cambio, inflación o deflación, el PBI, el consumo per cápita, la capacidad de gasto. En este caso, en el ambiente económico no estamos muy bien, que digamos. ¿Por qué? Producto de que nos estamos yendo nuevamente a una cuarentena, no se está moviendo la economía desde el año pasado. Nuestro Producto Bruto Interno es mínimo.
no se ha recuperado. El tipo de cambio no es muy favorable en este momento, ¿no? Profesor, y justo yo hago importación de mascarillas de China y las comercializo acá en el Perú. Como hago importaciones, pago en dólares y ahora el dólar ha subido de precio, voy a gastar más soles en comprar dólares. No es muy alentador, ¿no? Profesor, dentro de mi industria yo necesito tal insumo para producir, pero como estamos en inflación, los precios han subido, el insumo ha crecido enormemente en precios y yo no puedo hacerme responsable de ello, tengo que traducir ese alza de precios al cliente final. Profesor, yo tengo un giro de negocio vinculado a productos electrodomésticos de línea blanca. No es una preocupación tan grande en este momento, ¿no? Como son los productos de la canasta básica. ¿Qué quiere decir? No es muy favorable. No es muy favorable para mí en este momento. Tienes que evaluar el ambiente económico y ver si la situación genera una oportunidad o una amenaza. En el ambiente sociocultural, la demografía. ¿A qué se refiere demografía? A la cantidad de habitantes, ¿no? La tasa de mortalidad producto de COVID-19 ha sido enorme. Ha habido un montón de fallecidos, la demografía ha cambiado. Los niveles socioculturales también han cambiado. Los estilos de vida de las personas, el estilo de vida que tenían, por ejemplo, para realizar compras, su estilo de vida en cuanto a la inversión en gastos de ocio, diversión, deportes, sus actitudes, sus costumbres, todo eso ha cambiado. No es lo mismo. Profesor, yo tengo un giro de negocio en el rubro de recreación, un karaoke. El estilo de vida de las personas ha cambiado. Ahora tienen un karaoke en casa. Profesor, antes se solía ir a eventos, por ejemplo, conciertos, en vivo y en directo, ahora no. El estilo de vida de las personas ha cambiado, ¿no? Y quién sabe, pasa el COVID y de repente no volvemos a ser los mismos de antes. Nos quedamos adoptando determinado estilo de vida. Profesor, el teletrabajo. También muchas empresas no van a regresar a un trabajo en vivo y en directo dentro de la comodidad de tu oficina. Muchas empresas van a preferir ahorrar espacio, alquiler de oficinas, servicios básicos y enviar a algunos colaboradores a realizar teletrabajo. Muchas universidades e institutos inclusive van a mantener el formato virtual de clases. Muchos colegios. No es que termina la pandemia, pasa el problema de COVID y todos volvemos a la normalidad. Muchas cosas están cambiando. Creencias, actitudes de compra, prioridad de gastos en determinado tipo de mercancías. ¿Mm? Ahora el adquirir una mascarilla se ha convertido en prácticamente algo muy normal, algo muy común. El tener un poco de alcohol también. El usar un protector facial. Esto podría influir de manera positiva o negativa. Si yo tuviera, por ejemplo, una universidad o un instituto, de todas formas pensaría en mantener las sesiones de clase virtuales. ¿Por qué? El ambiente cultural en este preciso momento me va a beneficiar y probablemente después también. Muchos no van a querer arriesgarse con volver a sesiones de clases semipresenciales o presenciales. El ambiente tecnológico también en la actualidad ha cambiado muchísimo. Ahora sabemos lo importante que es contar con un servicio de Internet, estar capacitados en manejar tecnología, no solamente una laptop, no solo un celular, un iPad, una tablet, familiarizarnos más con plataformas virtuales, por ejemplo, para videollamadas, para videoconferencias, aprender a utilizar dentro del ambiente tecnológico un sistema de pago sin contacto a través de un sistema de transferencia bancaria, a través de un sistema de pagos con el número de celular, a través de compras por Internet. Este ambiente tecnológico también ha cambiado muchísimo.
Podría beneficiarnos como podría jugar en contra. Profesor, mi empresa tenía página web y tenía un aplicativo móvil, hacía deliveries. Y es más, trabajaba de la mano con Rappi y con Globo antes de la pandemia. Este ambiente tecnológico juega a mi favor. Profesor, yo recién he tenido que reinventarme. Yo no hacía deliveries, yo no trabajaba con mi página web, tenía un local físico. He tenido que adaptarme a esta influencia del ambiente tecnológico. Sucede exactamente lo mismo con el ambiente legal. Muchas cosas han cambiado en el ambiente legal. Los contratos, por ejemplo. Antes era muy común el hecho de que haya contratos temporales, indefinidos, contrato de locación de servicios, un contrato de prácticas. Ahora no. Ahora, como hay demasiada incertidumbre en el aspecto legal, la mayoría prefiere trabajar con contratos que tienen fecha de caducidad de 3 meses cuanto mucho y luego renovarlos. De esa manera evitas qué? De esa manera evitas despedir personal a quien tienes que indemnizar. Si es un despido injustificado, por ejemplo, producto de la pandemia, evitas problemas con la suspensión perfecta de labores. También ha cambiado muchísimo todo en el ambiente legal. A través de todos los decretos que se han ido emitiendo a lo largo del año 2020, ¿no? Reglamentación, modificaciones en la Ley General de Aduana, el reglamento de la Ley General de Aduana, por ejemplo, para la importación de equipos médicos, instrumental de uso para sala de atención COVID. Ha habido más flexibilidad, mayor rigurosidad en los controles. El ambiente legal ha cambiado muchísimo. E inclusive el ambiente ecológico. Ahora se habla mucho dentro de la propuesta de valor de una empresa el hecho de que se incorporen tecnologías ambientales. Trabajar procesos, por ejemplo, de reciclaje, reutilización, reducir el impacto ambiental a través de el uso de generadores de fuentes generadoras de energía no contaminantes, energía eólica, solar, etcétera. E inclusive muchas empresas antes de la pandemia ya estaban incorporando modificaciones en sus procesos y en la entrega de sus productos a través de ambiente ecológico, ¿no? Productos Ecoflex, las empresas de bebida gaseosa habían retomado nuevamente lanzar con fuerza la presentación de bebidas retornables para evitar la generación de más plástico que pueda contaminar. Se había realizado muchísimas campañas en base a reciclaje. Se habían propuesto también iniciativas por parte del Estado para beneficiar de una forma u otra a empresas que fueran consideradas empresas eco-friendly, ¿no? Amigables con el medio ambiente, a través de incentivos y bonos. Frente a todas estas variables del ambiente macro externo, lo único que puede hacer una empresa es adaptarse. Por eso es que hay una diferencia entre microambiente externo y macroambiente externo. Un microambiente externo se puede establecer una negociación, buscar una solución conjunta. Macroambiente externo, no te queda de otra que adaptarte. No puedes hacer absolutamente nada para modificar o negociar esto, porque eso ya sería corrupción. Simplemente tienes que adaptarte. Ahora, otro punto importante que también se toma en cuenta, sobre todo en el rubro de comercio exterior, es incluir dentro de este análisis PESTEL la evaluación del riesgo país. ¿Qué es la evaluación de riesgo país? La evaluación de riesgo país nos permite conocer qué tan riesgoso o beneficioso podría ser para una empresa privada invertir dentro de la economía de un país. Por ejemplo, mira, aquí tenemos la evaluación del mapa de riesgo país de Perú. La ficha se ha generado hasta el 8 de mayo, ¿no? Se evalúa el impacto de la crisis del COVID-19 al 8 de mayo del 2020. Acá tenemos la información sobre nota de riesgo país en Latinoamérica y cómo ha impactado el COVID-19, la ficha de Perú, el cuadro macroeconómico, el informe de riesgo país del año 2017 y 2019 para ver la comparación,
Vemos un breve resumen sobre el riesgo comercial, que en ese momento, 8 de mayo, no llegó a ser tan alto. El riesgo político sí era a corto plazo. Acuérdate que ya en el 8 de mayo del año pasado nos encontrábamos con problemas, en este caso de corrupción, que se había podido identificar en el gobierno central. Era relativamente estable en ese momento. La economía interna era, entre comillas, favorable. No se imaginó que la cuarentena iba a durar tanto. La evolución era estable en economía interna y en externa también, tanto así que el Ministerio de Economía tenía tanto dinero para invertir que empezó a otorgar bonos, ¿no? A diestra y siniestra, en lugar de invertir ese dinero de manera preventiva para evitar que crezca la pandemia del COVID. ¿Por qué no está actualizada la página del CESE con el mapa de riesgo país a finales del año 2020? Porque los resultados, bueno, en realidad sí vas a poder encontrar los resultados, pero de manera mucho más minuciosa, pero te vas a dar cuenta que el riesgo país fue tremendo, estábamos prácticamente por acá. El riesgo fue enorme, sobre todo en el aspecto vinculado a situación política, economía interna. Y de esta forma es que se evalúa el riesgo país a través del PBI, el crecimiento del PBI, el nivel de inflación, las cuentas públicas, sector exterior, tipos de cambio, deuda externa. En base a esta información es que una empresa privada decide si invertir o no dentro de la economía de una nación en particular. Como te dije, la versión que vas a encontrar de manera rápida y veloz en la página de CESE es el informe del impacto de la crisis del COVID-19 en Latinoamérica, pero solamente actualizada hasta el 8 de mayo del año 2020. ¿Ok? Esto según la perspectiva y evaluación que se ha llevado a cabo en base a índices de Madrid, España. Sin embargo, si eres mucho más curioso, sí vas a poder encontrar la información hasta diciembre del año 2020. Pero, como te mencioné hace un instante, no es información, digamos, que puedas tomar como confiable de momento porque no ha sido publicada por una fuente oficial. ¿Ok? No ha habido una publicación de carácter oficial. Solamente es referencial. Sin embargo, todo suma. Muy bien. Con esto hemos terminado la revisión de las variables del macroambiente externo en la economía dentro del ambiente interno de una empresa. Finalizamos el webinar. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer llegar por medio del área académica de CAMEX o me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá para poder brindarles mayor información. Nuevamente, gracias por su participación en este webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta pronto.